preguntarte respecto al tema de la cuarentena. Hay dos teorías, o no tomarla, o ahora si tiene que haber cuarentena total en el país, sí o no, para que baje esta curva. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, y el doctor París también va a estar de acuerdo conmigo, que la cuarentena se va a tomar. Tarde o temprano se va a tomar. ¿Pero por parte del gobierno o de la gente? Por parte del gobierno. No, del gobierno. El tema es cuándo. Ese es el punto preciso. Efectivamente, como dice Ignacio, tiene toda la razón. Las medidas que se toman hoy día, su efecto se viene a notar alrededor de 2 semanas después. Si se repite los mismos datos de China, 12,7 días después empieza la reducción. Entonces, si se toma una medida de cuarentena, a las 2 semanas hay que ver lo que ocurre, y probablemente deba prolongarse un tiempo para que se consolide el efecto de reducción de contagio. ¿Un poco más de 14 días la cuarentena, dice usted? Si quieren que hablemos francamente... Siempre francamente, doctor. Francamente, un mes. Un mes. Un mes. ¿Usted coincide con eso, doctor París? Yo coincido. Me cuesta, lo dije ya, me cuesta un poco las medidas de fuerza. Coincido con eso. Eso tiene que ir acompañado de una campaña educacional muy importante para evitar lo que ocurrió en Italia y en España. Y tiene que ir acompañado de otro tema que hemos insistido mucho y que Corea ha dado el ejemplo. Tenemos que hacer muchos test de coronavirus, muchos. Y el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, antes de ayer, cuando comenzó su discurso, repitió la palabra 3 veces. Test, test, test. ¿Por qué? Porque es la única manera de detectar precozmente a los pacientes que tienen el coronavirus y aislarlos. Porque eso es lo que corta la cadena de transmisión. Claro. Corea tiene el éxito de tener una gran cantidad de pacientes enfermos, contagiados, una letalidad mínima, o sea, muy pocos muertos. Y el senador Sandón me corrigió y tiene toda la razón. En China desaparecieron los nuevos contagios, o sea, no hay nuevos pacientes hoy día, puede que mañana hayan, pero los muertos van a seguir porque, claro, hay mucha gente que está hospitalizada, que está en UCI. Obviamente. Ahora, doctor, le damos la bienvenida al senador Osondón, que está con nosotros, Buenos también días. Heraldo Muñoz y el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Vamos a conversar con usted, pero me quedó algo pendiente que usted dijo. Me Dime, cuesta Nacho. la medida. ¿Qué es lo que le cuesta de la medida a usted? Me cuestan las medidas de fuerza, me cuesta que digan cuarentena y que nadie pueda salir y que todos estén encerrados en su casa, la gente que no tiene, digamos, la posibilidad de acceder a alimentación, eso tiene que ir aparejado Las de una campaña. consecuencias de esto. Obvio, y una consecuencia económica feroz. Eso tiene que ir acompañado de una campaña también liderada por el gobierno o por el Estado para tratar de mitigar esos problemas. Hay que pensar en la gente, en los niños, en el encierro. La gente piensa que todo el mundo tiene un departamento de 100, de 120 metros cuadrados y no es así. Y la Departamento 30 de 30 o 50 metros cuadrados donde hay un papá, una mamá y 2 niños. ¿Qué van a hacer? Oye, Mario, O sea, hay un 30% chileno que hay que vive del día a día. Hay que pensar todo eso. En regiones, una persona que vive en la isla de Quinchao y le van a decir haga cuarentena, no va a poder vender sus papas, no va a poder ir al mercado. O sea, hay que pensar muy bien estas medidas. Yo lo dije el otro día, hay que consultar con los economistas. Y casi me pegan por las redes sociales porque yo lo digo. Es que desgraciadamente es así. Esto es una cosa global. Salud, súper importante. Pero aquí pongámonos de acuerdo todos para Ahora, tomar qué las medidas más adecuadas. difícil, ¿cuál es la medida? Porque usted dice, me cuestan las medidas más duras, pero nosotros ayer conversábamos con el Colegio Médico y ellos de manera muy enfática decían que había que hacer cuarentena total y si no, aquí iba a haber un desastre. Y cuando uno escucha a Angela Merkel por lo mismo decir que esta es el mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial. El doctor Ugarte dice, bueno, es la peor pandemia de los últimos 100 años. Y escuchamos también, por ejemplo, a Evelyn Matei, que decía, bueno, si las medidas no se toman ahora, está bien que va a haber un problema económico terrible, pero aquí estamos hablando de vidas humanas. La medicina no es una ciencia exacta, no es como la matemática ni la física que tú dices 1 más 1 es 2. Aquí obviamente que pueden haber evoluciones muy diferentes y no depende solo del virus, no. Depende de las medidas que tome el Estado de Chile o los diferentes estados para controlar la situación. Angela Merkel dijo que el 75% de la población de Alemania se iba a contagiar. No sé de dónde saca esa cifra, o sea, todo lo que uno diga Claro, tiene pues que estar lo han basado, hablado, pero tiene que los estar 10 años, basado en digamos. la evidencia, tiene que estar basado en las publicaciones, porque si no, claro, creamos pánico, creamos más susto. Yo pienso como Sebastián que la cuarentena vamos a tener que tomarla, sí o sí, pero preparémonos para tomarla. No digamos cuarentena y
sin ninguna preparación. Y yo creo que eso es lo lógico en un Estado bien organizado. ¿Y cuándo cree usted que deberíamos hacer cuarentena total? Hay ¿Cuántas cálculos semanas? matemáticos que permiten, digamos, pronosticar cómo va a ir aumentando el virus. Eso tiene que hacerlo el Comité de Expertos del Ministerio de Salud. No sé si Sebastián está de acuerdo conmigo, en conjunto con la autoridad política. Yo creo que hay que respetar, pero al máximo, la institucionalidad. Siempre lo dijo el presidente Lago. Y hay que respetar el Comité de Expertos del Ministerio de Salud, no ponerlo en duda, porque eso es un error garrafal. Dentro del Comité de Expertos está la doctora Aguilera, que es experta a nivel mundial, fue parte de la persona que redactó el manual para la pandemia. Entonces respetemos la opinión de ellos. Claro, es Gran que ahí profesional uno, ella. doctor, se confunde, porque por ejemplo, alcalde Carter, ustedes los alcaldes fueron más allá y más rápido. Dijeron primero, bueno, hay que cerrar los colegios y presionaron al gobierno para hacer si se hizo. Después los centros comerciales, lo mismo, y desde hoy se cierran los centros comerciales. Entonces, ¿qué opina de la cuarentena total? ¿Cuándo cree que se debería hacer o cree que ya deberíamos estar en cuarentena total? Yo estoy con lo que señala el doctor, que aquí en el tema de la cuarentena es una medida súper compleja, es la más radical que puede tomar el Estado. O sea, no solamente puede quitarte tus bienes para controlar la crisis, sino también puede controlar tu libertad y dejarte en tu casa. Y el tema del suministro adentro de las viviendas es un gran tema. Porque los adultos mayores, las personas solas, las personas que viven en viviendas sociales, no tienen la misma comodidad que tiene una persona de 120 metros cuadrados. Pero también es cierto que va a haber que conjugar finalmente una ecuación que es muy difícil de resolver si logramos salvar más vidas. ¿Pero qué cree usted hoy? ¿Usted porque- la tomaría? A ver, yo tengo facultad y a pesar de la polémica que hubo, para ciertas cosas. Esta no la tengo. No puedo restringir el desplazamiento de las personas ni puedo ordenarle quedarse en sus casas. Podemos convencerlos, podemos llamarlos a que se queden en su casa. Pero este si fin de semana. dependiera de usted la Yo lo haría cuarentena total, ¿la haría ahora? Yo lo haría ahora. ¿Por Por una qué? razón concreta, porque creo que es tan brutal que estemos en este estado de situación, con todo lo moderno que es el mundo, que estemos volviendo al pánico de la Edad Media, que no podamos tocar una puerta, que vivamos totalmente cambiando todas nuestras formas de vida. Y además con la posibilidad cierta que se nos muera mucha gente. La tasa de mortalidad, me corrigen los doctores si estoy equivocado, en la media es 3%. 3-4, decía el Pero doctor en Ugarte. el segmento más alto de edad, entre los adultos mayores, puede llegar a 15. 15 significa 1 de cada 7. Se podría morir 1 de cada 7 si hacemos mal las cosas. Entonces, las cifras son brutales. Si llegamos a 100.000, a 200.000, justamente yo también tenía dudas, doctor París, respecto a lo que dijo Angela Merkel. Pero el CDC, que es el Centro de Enfermedades de Atlanta, plantea que van a haber 60 millones de americanos contagiados en los próximos años. Si uno aplica esas cifras, esos números, esos cálculos son demoledores. ¿Y qué le dice la gente cuando usted recorre ayer? Lo veíamos recorriendo con la medida, con guantes, con mascarilla. Ellos quieren una cuarentena, tienen miedo. Acuérdense que en su comuna también hay más de un 30% que depende del día a día. No tiene sueldo. Varias cosas. Hay miedo a cómo pasar la cuarentena, esa es la primera. Segundo, el miedo a qué va a pasar. Tercero, hay un parte importante de desinformación. Cuarto, y es bueno decirlo también, la gente a veces no observa la conducta lógica en esto y sigue estando en los parques, haciendo una vida social normal, que se tomó la suspensión de clases como unas vacaciones. Pero siento, y esto es bien notable, después de 6 meses en que hemos estado muy divididos y muy peleados entre los chilenos, por primera vez uno nota ganas de hacer cosas juntos, de ponernos todos de acuerdo. Yo saludo a Heraldo Muñoz, lo escuché el otro día en Canal 13, diciendo que había que ponerse atrás del gobierno. Son pocos los políticos que han tomado esa actitud. La presidenta del Colegio Médico, la misma actitud. Es una oportunidad gigantesca de unidad nacional, pero también de actuar con mucha rapidez y certeza, porque el gran temor que tenemos es lo que nos dicen los italianos: si nosotros hubiésemos sabido antes, lo habríamos hecho antes. Entonces, si Italia, que es un país infinitamente más rico con nosotros, con más camas de alta complejidad, si España, que tiene un ingreso más alto, están teniendo ese drama, bueno, es una voz que hay que escuchar. Sí, claro. Ahora, profesor, si se decreta cuarentena total, ¿qué pasa con los servicios básicos? Hay que adoptar las medidas necesarias para garantizar los servicios básicos, ¿ya? Y por eso la colaboración de las Fuerzas Armadas en los apoyos logísticos puede ser muy importante. Y también las medidas de almacenamiento y de protección de las cadenas de abastecimiento que se adopten. Lo bueno es que el estado de catástrofe habilita para que el presidente y el jefe de la defensa puedan establecer todas estas herramientas, todas estas medidas.
Ya, es importante considerar, una cosa es la declaración del estado de catástrofe que habilita la operación de todas estas medidas y otra cosa son las medidas específicas que se van a ir adaptando de manera que debieran gradual. entregarse, tengo entendido que ahora durante la mañana, un rato más, vamos a ir también con los nuevos casos. Acuérdense que los casos se determinan hasta las 9 de la noche del día anterior. Y ahora en la cadena de abastecimiento se protegería las bodegas de los supermercados y además los supermercados y el trayecto, ¿no? Los camiones. Habría que proteger el transporte, además, no solamente las bodegas y los supermercados mismos, sino que además hay que garantizar que los alimentos se puedan transportar de un lugar a otro. Ahí sería bueno, Nacho, agregar una cosa. Por ejemplo, con sentido común, si llegamos al control militar de las fuentes de abastecimiento o incluso antes, proteger los segmentos más vulnerables. Por ejemplo, generar un horario diferido para que las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, los vulnerables de la influenza, pueden acceder a un horario entre las 10 de la mañana y las 12 del día Y para entrar adquirir- independiente, puede No, ser, ni siquiera eso. Es darle la facilidad que ellos, que tienen Que tengan un horario especial. dificultad de movilidad, que les cuesta mucho más que puedan entrar. Por eso yo le tengo un poco miedo, igual que el doctor París, a que todo lo tengamos que resolver con militares. Porque si se hace mal la cuarentena y de repente se dice, mañana empieza, el choclón de gente que va a llegar igual, vamos a tener las puertas abarrotadas, los militares Sí, tratando de claro. contener. Por tanto, sería bueno aplicar ahora medidas razonables. Me lo dijo ayer una vecina. Yo tengo discapacidad, los supermercados están llenos, no puedo entrar. No. Entonces generemos un horario entre las 9 o las 10 hasta las 12 Buena idea esa. para todas las mujeres discapacitadas, las mujeres embarazadas, gente con vulnerabilidad y darle la prioridad a adultos ellos. mayores, Que probablemente. además, ojo, María Luisa, los que tenemos tarjeta de crédito hemos podido comprar ya, pero una pensionada tiene que esperar que le paguen para poder ir al supermercado. Sí. Entonces también tenemos que darnos cuenta que hay temas prácticos que tenemos que proteger hoy día para que cuando llegue la cuarentena, toda la gente tenga algún grado de preparación. Ahora, profesor, en esta cuarentena total, entonces la ciudad puede seguir funcionando. Es que en teoría no es cuarentena total, porque bueno, los doctores no tendrían que estar trabajando y ciertos sectores específicos para que el país funcione. O sea, funcionaría igual. O sea, el país no va a funcionar igual. El país va a funcionar de una manera distinta. Yo creo que Pero los servicios básicos me refiero. los servicios Luz, básicos, agua, los servicios esenciales debieran seguir hospitales. funcionando, pero para eso hay que adoptar medidas para facilitar eso. Y yo creo que el alcalde tiene razón. Hay que evitar aquí las sensaciones de pánico, ¿no? Esta idea de que dicto algo de manera instantánea y todo el mundo asume el pánico y va a comprar y trata de abastecerse. Entonces, estas ideas de establecer horarios, establecer la implantación de medidas de manera gradual, a mí no me parece mal. Y con una diferencia ahora, el senador Osandón que está con nosotros también, queremos conversar con usted, senador, porque si se declararan medidas, también tendrían que ser con horas determinadas, porque yo no me puedo imaginar si dicen 5 horas más se declara una cuarentena, imagínense lo que pasaría en las calles. Pero ¿usted está de acuerdo con la cuarentena total? A ver, lo que pasa es que yo creo que se está dando una cuarentena. Si como dijo el doctor Pari, si en el fondo la gente, todos nos tomamos esto en serio, porque en el fondo en Italia se hizo una cuarentena, pero no la respetaron. Claro. Y si vemos lo que está pasando hoy día en las calles, es como si estuviéramos casi en cuarentena. Entonces, si pudiéramos evitar una cuarentena por la responsabilidad de todos, sería extraordinario. ¿Por qué? Porque no producimos un colapso en los sistemas, si ese es el tema. Porque aquí hay que preocuparse de que cuáles son los sectores y qué responsabilidad tenemos nosotros. Esa campaña que se dio en Italia de decir, oye, cuídate tú, joven, porque si no vas a matar a tu abuelo. Yo ayer en la noche tuve que llegar a mi casa, pescar a mi adolescente y explicarle que el problema no era de ellos. El problema era a quién podían contagiar por tocar. No vayan a ver a la polola ni una de esas O a la abuela, o no sé. Entonces, sobre esa base, yo creo que el país está reaccionando bien. Y algo que acaba de decir don Heraldo, tiene toda la razón. Las regiones son distintas. Por ejemplo, la región metropolitana es la que tiene más casos hoy día. Tiene que tener un tratamiento distinto la metropolitana y Chillán, por ejemplo. Y no tiene por qué aplicarle idénticamente lo mismo a Valdivia, porque son realidades distintas. Entonces, en eso hay que ser muy inteligente. Y otra cosa que es importante que dijo Rodolfo, es esta unidad que se ha formado. Ayer el Senado, por ejemplo, hizo una declaración apoyando el estado de catástrofe. Porque a principio de semana habíamos visto varios senadores que en todas sus declaraciones aprovechaban de pegarle un martillazo al gobierno. Esto no es para pegarle a nadie, porque hoy día esto supera todo. Entonces, esta unidad. Otra cosa, hoy día en la mañana en la Florida había gente haciendo barricadas. Hay que ser durísimo con esas personas. Los que no entienden eso, habían barricadas en una calle, por lo menos lo escuché en la radio en la mañana, barricadas encendidas, las sacaron rápidamente, pero hubo personas que salieron, ¿no es cierto? Otra cosa, yo presenté un proyecto de ley con los senadores para dar pena de cárcel a los que abusen, porque hoy día la ley permite controlar
y el mismo abogado lo dijo, el tema de los que abusan, que venden la mascarilla al doble. Pero son multas que no tienen ninguna importancia. Nosotros presentamos un proyecto de ley que espero que salga, en que si se determina eso puede haber pena de cárcel. Así de claro. Porque esta es una situación muchísimo más grave, como dijo Sebastián. Yo diría que de los últimos 200 años, porque es una cuestión peligrosísima. Pero hay una señal potente. China ayer no tuvo ningún caso. O sea, si lo hacemos bien, podemos copiar a Corea, a China. Y si la gente se pone las pilas, los empresarios todos, a lo mejor no hay para qué hacer cuarentena, porque la cuarentena se está dando. Quizás no cuarentena total, pero por ejemplo, doctor Sebastián Ugarte, ¿qué le parece a usted? Porque ya se han escuchado voces que dicen quizás no cuarentena total, pero sí cuarentena a todos los adultos mayores y a los con enfermedades de base, que es la población de riesgo respecto al coronavirus. Sin duda, o sea, Pero si viven con un joven y no hace la cuarentena, detalles no sé. que, por ejemplo, la autoridad sanitaria ha puesto acento, proteger a los adultos mayores. Imagínense el siguiente escenario, un hogar de ancianos, donde hay personas mayores que no están en sus casas por diferentes razones. Y en ese hogar de ancianos, un familiar portador de coronavirus llega a ver a su papá. Los mató todos. Y ese abuelito contagia a los demás. ¿Qué ocurre? 2 semanas después tenemos lo que está ocurriendo hoy día en España, donde hay Y en hogares... Estados Unidos también pasó y en lo mismo. Estados Unidos, donde Washington, en el estado de Washington. están muriendo muchos ancianos. Y ahí uno dice, los tenemos en este hogar, pero ahora el hogar se nos transforma en un Diamond Princess, un crucero encerrado donde se están contagiando los virus. Debemos sacarlos de ahí. O sea, la protección al adulto mayor y el mensaje, ojo, no es solo porque los únicos que se van a enfermar son los adultos mayores. En las estadísticas del CDC, 40% está entre 30 y 40 años. Vale decir, estamos hablando de abuelitos de 31 años. No, pues nos podemos enfermar todos. Ahora, doctor, ¿cómo lo podemos hacer para aislar en el caso particular de cuento una familia? Los abuelos viven con 3 nietos. Ellos, ¿cómo pueden proteger a los abuelos? ¿Cómo se aíslan en la misma casa? Es que ahí son importantes las medidas que se toman en generales. Tiene mucha razón el doctor París y el senador al plantear de que esto, que haya disminuido la actitud, es la primera señal de sensatez ciudadana como país, y la segunda es el efecto de unidad. Que hoy día hay parlamentarios de diferentes posiciones políticas, ¿no es cierto?, y todos alineados con el gobierno. La autoridad, que no da lo mismo el partido político, pero piensen ustedes, por ejemplo, hay mucha gente que molesta, se ríe de Mañalich, qué sé yo, pero piensen en Inglaterra, Reino Unido, Boris Johnson, ¿qué dijo él? La barbaridad. No, que se contagien, Esa fue su barbaridad. estrategia. y que se contagie el Ejército del 60% de la población. Se tuvo que desdecir. Sí. Y se tuvo que se tuvo decir que Boris Johnson ahora. Entonces, por lo menos podemos decir que la autoridad de Chile lo está haciendo mejor que la Y autoridad hay del que hacer Reino Unido. justicia con males. Yo pedí disculpas porque cuando Lee hizo el comentario de la posibilidad que no se hiciera el plebiscito, le dieron durísimo. Y a mí me preguntaron en el programa, dije, yo creo que es una declaración desafortunada. Y la verdad es que era totalmente afortunada y que estaba hablando técnicamente en forma correcta y que no estaba diciendo ninguna locura. Es que lo que queremos es que los doctores hoy día hablen con claridad, certeza, más allá de lo doloroso que puede ser. Pero respecto a los insumos, doctor Pari, habían doctores ayer que decían que no habían insumos, que faltaba. Mire, lo vamos a revisar para conversarlo también con ustedes. Porque con quiero dar una doctores. opinión sobre las edades también, que es Sí, muy lo vamos a interesante. abordar. Mire Ok. lo que aparece ahí en pantalla. Tiene que Señor ver con... ministro, me dirijo a usted como urgencióloga de la Posta Central en que hoy día, 18 de marzo, partiendo el turno a las 11 de la mañana, una jornada de 24 horas, en el mejor sistema de salud del planeta, no tenemos alcohol gel, que debería haber uno por paciente, nos están dando una mascarilla por funcionario para atender a la gente, no tenemos con qué lavarnos las manos, así están los dispensadores de jabón, en estas condiciones.
No tenemos cómo secarnos las manos y nos tuvimos que conseguir un alcohol gel para 13 camillas, que es la unidad de paciente crítico donde yo me desempeño, que es este. Y esta es la realidad que tenemos ahora a las 11 de la mañana, con un paciente ventilado en el servicio de urgencia. Este es su mejor sistema de salud del planeta. Por favor, hago un llamado a las autoridades. Están poniendo en riesgo la salud del personal. Bueno, estas son las declaraciones de una urgencióloga de la Posta Central, doctor París. ¿Qué le parece? Porque lo que ella denuncia es realmente grave. Estamos hablando que ni siquiera algo tan básico como un alcohol gel. Me parece muy delicado, lo que ella habla también de las mascarillas, porque ahí hemos insistido harto que en el personal de salud y en los pacientes sintomáticos y dentro de los hospitales y clínicas hay que usar mascarillas. Me parece delicado que no haya agua o no haya jabón, porque si no hay alcohol gel, nosotros hemos dicho que lo más importante es lavar con agua y jabón durante 2 a 3 minutos. Obviamente que espero que el ministro o el subsecretario de redes estén escuchando esto y tomen las medidas de inmediato, o el director de la Posta Central. Es inaceptable y debe corregirse, sin lugar a dudas. Yo quisiera sí tocar un tema que es bien interesante. Las estadísticas de China, hizo una publicación de 40.000 casos ya China. No hay ningún niño de 0 a 9 años que haya tenido problemas. No hay ningún niño muerto de 0 a 9 años. Y de 9 a 19 años apenas un 0,2. Por lo tanto, también hay que llamar a la calma ahí. Los niños aparentemente tienen un sistema inmunológico muy potente o muy diferente y no sufren de la enfermedad. Sin embargo, la influenza sí. Y la cifra que tú diste, Rodolfo, de la mortalidad tiene que ver con 2 factores. Primero, edad, y segundo, enfermedades crónicas. No es que todos vayan a llegar a esa tasa de mortalidad. Solamente son los que tienen o diabetes o hipertensión o problemas cardiovasculares. Entonces ahí los municipios tienen mucha labor que hacer. Llamen a los diabéticos, llamen a los enfermos del corazón, llamen a los hipertensos, que vayan a ponerse al día, que se tomen el medicamento, que se controlen la diabetes, porque ese es el grupo de riesgo, además de los mayores de pero yo 80. tengo un tema, doctor, con el tema de los medios de comunicación, porque usted dice que de 0 o de 2 a 9 años no se van a contagiar. De 0 a 9 años. De 0 a 9 años, pero ahí nosotros de verdad tenemos un deber de informar y que la gente entiende que igual no dije que no se vayan a contagiar. Claro, pero es que la gente no, entiende, dije que no se mueren. La gente entiende que no le pasa nada y los van a mandar a las plazas. No, yo no dije la impresión que tengo tú me yo. estás entendiendo mal. Yo no dije que no se vayan a contagiar, se contagian igual. Y además los niños diseminan mucho los virus, por eso también suspender las clases me pareció muy bien. Es que hay que reiterarlo, se van a Lo que pasa es que los igual. niños no se han agravado. No hay niños muertos en 0 a 9 años. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Es que y las embarazadas también Nacho tiene han razón en una evolucionado cosa. bien. Los medios la televisión tiene una cosa muy especial. El 70% de lo que la gente ve es la imagen. Y solo el 30% es lo que uno dice. Entonces, finalmente hay que dar mensajes súper claros. Porque alguien efectivamente, lo que usted está diciendo es perfectamente comprensible, que la mortalidad de los niños más chiquititos es casi nula. Pero la gente puede llegar a entender, y no es difícil que lo llegue a entender, de que, bueno, no es peligroso entonces para los niños, no hay que tener tanto cuidado. Son más peligrosos en términos de transmisibilidad, porque son verdaderos vectores. Claro, estoy de acuerdo. De hecho, la discusión, por eso yo fui tan enfático en el tema de la suspensión de clases, es porque, por ejemplo, una guaguita que está en un jardín infantil está ahí. Pero un niño de 8 o 9 años corre por el patio, se agarra con sus amigos, va al supermercado, va al centro comercial, se sube con el abuelo, le hace cariño, lo contagió. Entonces, claramente los niños, si bien no se mueren, gracias a Dios, con este virus, es fundamental que los tengamos contenidos en las casas y no transmitan como verdaderos vehículos entre casa y casa. Ya vamos a seguir hablando de los niños y de los distintos grupos, pero ¿qué le pasa con esa denuncia a la urgencióloga? Es políticamente incorrecto decir lo que voy a decir, pero el ministro Mañalich no ha sido muy amable conmigo en las últimas horas, pero le doy el beneficio de la duda. Muchas veces se hacen acusaciones contra el ministro de Salud de turno sin gran fundamento. Yo quiero ver las pruebas. No dudo de lo que se está diciendo ahí. Yo quisiera ver las pruebas. Y lo más importante, justamente por eso, no podemos transformar hoy día a Mañalich en el demonio. Necesitamos un ministro empoderado y también él tiene que escuchar, sin duda. Tiene que hacerse cargo del problema, tratar de solucionarlo urgentemente. Pero no me parece bien que se transforme en un problema personal en contra del ministro por la frase de la mejor salud del mundo. ¿Cómo un ministro de Estado va a estar a cargo de las mascarillas? Eso es responsabilidad del director y del administrador de ellos, de la Posta. No es de un ministro, porque además todos los centros
inclusive los municipales tienen una administración y tienen un presupuesto y son autónomos en su administración, lo que tienen son protocolos, pero el administrador y el director de la Posta Central sabe lo que tiene que comprar y no comprar. Un consultorio se hace un pedido de medicamentos, no es que el ministro diga, mire, en Marfeletti de la Florida tiene que comprar tal cosa. Por lo tanto, ella debiera haber acusado al director, a su jefe y no al ministro. Sí, doctor Porque ese no es un Ugarte, tema del ministro. En el tema del balance ¿estamos preparados en la salud pública y privada para esto? Porque tengo entendido que hay problemas de suministro de alcohol gel, de mascarilla en lo público y en lo privado hoy día. Afecta tanto al sistema público como al sistema privado. Digamos las cosas como son, porque uno podría decir, solo el sistema público tiene estrechez. Adquirir en estos momentos los insumos y los equipos necesarios es difícil para todos, y en Chile y para todos los países de América, porque la mayor cantidad de suministro está fluyendo hacia Europa. Segundo, el Estado se aseguró, y se aseguró incluso antes que algunos privados, poniendo órdenes de compra por 500 ventiladores mecánicos, por millones de insumos médicos. Entonces, en ese nivel, tal como plantea el senador en las decisiones macro, la verdad, seamos honestos, fuera de cualquier camiseteo político, Se ha hecho bien. Se ha hecho bien, seamos honestos, decir lo contrario sería mala leche, hay que ser honestos. Pero, recordemos que si uno nos pasa incluso en la institución en que yo trabajo, que no me peguen, pero a veces no llega el alcohol gel. Claro, uno pone una caja de mascarillas Y se la sacan todas al tiro. y las mascarillas se evaporan. O sea, porque como la gente ha escuchado que hay que usar mascarilla en el metro, qué sé yo, desaparecen las mascarillas. Entonces, hay una necesidad de establecer sistemas de control de cuántas mascarillas entrego, a quién, qué hace con ellas. O sea, nuestra forma de ser picaresca que tenemos como chilenos nos hace buscarle la trampita a los sistemas. Entonces, en estos momentos hay que tener una seriedad, sistema organizado, planes de contingencia dentro de los hospitales, equipos de comando de cómo se va a manejar la crisis, diseñado si hay que incrementar camas, todo eso tiene que estar muy organizado. Y uno de los puntos clave son estos equipos. Y toda la solidaridad a esa doctora. Aunque ella está haciendo una crítica, ella está en el puesto de trabajo. Doctora, me saco el sombrero. Usted está haciendo lo que tenemos que hacer todos, ponerle el pecho a la enfermedad. A propósito de lo que decía el doctor París, nosotros estamos tratando de conseguir más test porque ese es el camino correcto. El problema es que en el mundo se ha disparado el precio. Lo último que logramos averiguar era 100 test a $4.200, o sea, $42 cada Los test rápidos serían cada eso, test. ¿no? O sea, estamos hablando de 30 lucas, 35.000 pesos. Claro. Si quisiéramos hacer 35.000 pesos por 400.000 que tiene la Florida, estamos hablando de 1.500 millones. O sea, son cifras tremendas. Claramente tenemos que hacer un esfuerzo en eso, pero el autocuidado, la disciplina personal, las medidas de protección, me preocupa, sí, y tengo que plantearlo con harta claridad, que no se nos vaya a producir de nuevo una brecha de desigualdad. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, el mundo ejecutivo puede hacer uso de sus vacaciones, llegar más tarde al trabajo, diferir los accesos, no viajan en metro. En cambio, el mundo del trabajo tiene que cumplir con un horario. Usa el transporte público, se sube y toma el pasamano. Entonces, no vaya a ser que nos Pero hoy pase- día se ve que parece que hay permiso para eso, que no que- están en la es calle. que no, Pero no a es ver, obligatorio. Senador, si lo que pasa es que efectivamente hay un esfuerzo, se nota y lo celebramos. Pero aún así sigue habiendo una parte importante de la población. Y aunque fuera un 20% que anda en la calle, se pueden convertir Los en que se vectores. veían ahí, se pueden claro. convertir en vectores. Sí, Si claro, finalmente claro. la única forma que vamos a lograr derrotar a esto no es porque haya menos contagiados, es porque no haya nuevos Claro, contagios. hoy día se están haciendo, la capacidad de lo público y privado son 3.000 test, se están haciendo 800. Pero Hoy día ¿cuántos llegaba diarios? más, entiendo. ¿Se acuerdan que el ministro decía que hoy día, entiendo que en el Llegaban día de hoy un llegaban millón. más? ¿Son caros, por ejemplo, ustedes han querido comprar? Bueno, lo que están vendiendo hoy día es caro. Tenemos un problema de abastecimiento ¿Caro general. cuánto? 30, o sea, estamos alrededor de 35.000 pesos, 40.000 pesos la unidad, eso es lo que nos están cobrando a nosotros. Las mascarillas, la N95, que es la mejor, se ha triplicado el precio. Eso está ocurriendo en todo el mundo, no solamente aquí en Chile. Entonces hoy día conseguir embarques de todo está siendo difícil. A propósito de la influenza, y explicarlo de nuevo en una campaña de educación. La influenza es distinta al coronavirus, porque el coronavirus no tiene cura. Pero si se cruza con la influenza, una realidad que no tuvo el hemisferio norte,
no sabemos exactamente qué va a pasar. Lo que sabemos que va a ser malo, pero no sabemos cuán malo. Supongamos a alguien que viene saliendo de un coronavirus y lo coge una influenza y esa persona es adulto mayor, la tasa de mortalidad solamente va a ser más alta, no sabemos cuánto. Entonces es muy urgente poder vacunar a la mayor cantidad de adultos mayores en particular lo más rápido posible. ¿Cómo ha andado la campaña? En 3 días hemos vacunado al 70% de la población. Impresionante la Es cifra, impresionante ¿ah? las cantidades Muy con rápido. toda la Pero incomodidad. antes de la vacuna de la influenza, porque vamos a hablar de eso también. Habla porque bien es del sistema importante. público chileno, Exactamente. güey. Se ha hecho Y un eso esfuerzo habla bien tremendo. de los Habla bien. municipios, Pero antes de eso sistema de salud teníamos, municipal. queremos hablar sobre el tema de los tests, Mari. Sí, los precios, por ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes? Porque el test del coronavirus en el sector privado vale 90.000 pesos. En el sector público está siendo gratis, entiendo. Todos tienen esa misma información, ¿cierto? Pero en el sector privado vale 90.000 pesos. No, el test es gratuito en todo paciente asintomático. Privado o público es gratuito. El test del coronavirus.